Gracias. Eso estoy grabando. Sí. No. Ahí está. Bien, entonces, decía, para los que están escuchando grabación, acabo de empezar, sí, que la clase pasada llegamos a analizar lo que pasaba en el marco del modelo ISLM, que es este modelo de corto plazo, escenario keynesiano, ¿sí? Alto desempleo y precios fijos, son los supuestos del modelo, y además economía cerrada, seguimos trabajando con economía cerrada. Vimos lo que pasaba si se aplicaba política fiscal expansiva o política monetaria expansiva. No vimos el caso de las políticas contractivas, eso lo dejo para ustedes, ¿sí? Para que estudien, porque el análisis es exactamente el mismo, pero a la inversa. Entonces, habiendo comprendido la política expansiva, pueden ustedes practicar la política contractiva, ¿sí? Analizamos lo que pasaba en la economía a partir de que se aplicaban a estas políticas, todo el ajuste en detalle, paso a paso, lo reflejamos gráficamente también, ¿sí? De hecho vimos que, si este es el modelo ISLM, ¿sí? Tenemos acá tasa de interés, nivel de producción, y si partíamos de una situación de equilibrio simultáneo inicial, tasa de interés inicial y nivel de producción inicial, si se aplicaba, por ejemplo, política fiscal expansiva, ¿sí? Ocurría todo el ajuste que vimos la clase pasada, que no lo voy a repetir ahora, y los resultados eran que aumentaba el nivel de producción, por eso es una política expansiva, ¿sí? Porque expande el nivel de actividad, y aumentaba también la tasa de interés. Obviamente en el gráfico no aparece, pero podemos saber lo que pasa con la inversión, porque si la tasa de interés sube, la inversión cae, ¿sí? Y en el caso de la política monetaria expansiva, ¿sí? Vimos que gráficamente lo representábamos, ¿sí? Con un desplazamiento, en este caso de la LM, ¿sí? Si se aplica una política monetaria expansiva, la que se desplaza es la función LM, porque aumenta la oferta de dinero y baja la tasa de interés, así que la LM se desplaza hacia abajo o hacia la derecha, ¿sí? Y en el nuevo equilibrio simultáneo teníamos un nivel de producción más alto también, esto es la misma, digamos, el mismo efecto que la política fiscal expansiva, ambas políticas son expansivas, ambas expanden el nivel de actividad, pero se diferencian o tienen efectos contrarios respecto a la tasa de interés, en este caso la tasa de interés baja y por lo tanto la inversión sube, ¿sí? También, y lo analizamos, había efectos contrarios respecto a el ahorro presupuestario, el ahorro del gobierno, ¿sí? En las políticas fiscales expansivas el ahorro disminuye, en las políticas monetarias expansivas el ahorro público aumenta, ¿sí? Eso lo analizamos toda la clase pasada. Esta tabla simplemente resume, ¿sí? esos resultados respecto a las principales variables del modelo y además se incluyen los resultados de las políticas contractivas que no analizamos, pero que bueno, ustedes pueden analizarlo y después chequear si les dan los mismos resultados que aparecen en la tabla. Obviamente son exactamente los opuestos o los contrarios respecto a las políticas expansivas, ¿sí? Si la política monetaria expansiva aumenta la producción, la contractiva disminuye, en este caso cae la tasa de interés, en la contractiva aumenta y así, ¿sí? Siempre es el efecto contrario. Así que hasta acá llegamos. Lo que vamos a ver a continuación es lo que se llama políticas combinadas en el marco del modelo de ISLM, porque como ustedes se imaginarán, en la realidad, en la economía real, no se aplican políticas monetarias o expansivas de manera aislada, ¿sí? Solamente una política, sino que en realidad hay una batería de políticas, ¿sí? Fiscales, expansivas, y de otros tipos que nosotros todavía no vimos, política cambiaria, etcétera, pero que el Estado o el gobierno y el Banco Central aplican de manera continua, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, el efecto final sobre las distintas variables que analizamos, como el nivel de producción y la tasa de interés, no es tan obvio, ¿sí? Porque se debería analizar el efecto neto final después de que se aplican todas las políticas en la economía.
El modelo que nosotros estamos analizando es un poco, es básico como para analizar una realidad tan compleja, pero lo que sí vamos a hacer es ver qué sucede sobre estas principales variables, nivel de producción y tasa de interés, si se combinan dos políticas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar eso con dos ejemplos en particular, y después ustedes pueden seguir practicando con otros ejemplos que se les ocurran, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que se combinan estas dos políticas, ¿sí? En el marco de una economía cerrada y con precios fijos, ¿sí? En el modelo ISLM, que son, por un lado, un aumento del gasto público que se financia con emisión monetaria, o sea, suba de la oferta N, ¿sí? Esto es algo que en la realidad sucede mucho. El año pasado, en realidad, sucedió bastante en Argentina, ¿sí? Que el Estado aplicó políticas fiscales expansivas fuertes, ¿sí? Para paliar la caída del nivel de actividad en el marco de recesión económica y cuarentena, pandemia, etcétera. Entonces se aplicaron una serie de medidas de política fiscal expansiva, ¿sí? Aumentó el gasto público, también aumentaron las transferencias, ¿sí? Hubo planes sociales como el IFE, que ustedes sabrán, y todo esto hizo que haya una expansión del gasto público y de las transferencias. Supongamos que vamos a tomar en cuenta solamente una suba del gasto público, y que ese aumento del gasto público se financia con emisión monetaria. ¿Qué significa esto? Que para financiar este incremento del gasto público, el Estado le pide prestado al Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? Emite pesos y se los presta al gobierno. El gobierno, con esos pesos, lleva adelante la política de aumento del gasto público, ¿sí? Entonces, hay una emisión monetaria, hay un aumento de la base monetaria, ¿sí? El Banco Central aumenta la base monetaria al otorgarle adelantos al Tesoro de la Nación, ATN, ¿sí? Que son los préstamos al Estado, y eso inyecta pesos en la economía a partir del aumento del gasto público por parte del Estado. Así que fíjense que las que se están combinando son dos políticas expansivas. Por un lado, la política fiscal expansiva, que es la suba del gasto público, y por el otro lado, una política monetaria expansiva, que es la suba de la oferta monetaria. ¿Qué va a pasar con el nivel de producción y con la tasa de interés? Bueno, con el nivel de producción podemos afirmar que va a aumentar. ¿Por qué? Porque si ambas son políticas expansivas, significa que las dos políticas tienen un efecto positivo sobre el nivel de actividad, ¿sí? Tanto la política fiscal expansiva como la política monetaria expansiva aumentan el nivel de actividad, aumentan el nivel de producción, ¿sí? De hecho, acá aparece, ¿sí? Acá están analizadas por separado. La política fiscal expansiva aumenta la producción y la política monetaria expansiva también aumenta la producción. Por lo que es seguro, ¿sí? Lo que podemos afirmar es que el nivel de producción va a subir. Lo que no podemos afirmar o determinar a priori es qué va a pasar con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque fíjense que la política fiscal expansiva aumenta la tasa de interés, mientras que la política monetaria expansiva disminuye la tasa de interés. Y nosotros, a priori, sin más datos, ¿sí? No podemos saber cuál de las dos políticas va a tener un impacto más fuerte sobre la tasa de interés. Eso va a depender de las características propias del mercado, ¿sí? Va a depender de cuán fuerte sea una política o la otra. Digamos, más allá de que ambas políticas se lleven adelante del mismo monto, ¿sí? Supongan que el aumento del gasto público es en el mismo monto que aumenta la oferta monetaria, de todas formas no podemos saber cuál es el impacto final en la tasa de interés, porque eso va a depender de los parámetros propios de la economía, va a depender de cuánto sea H, de cuánto sea K, de cuánto sea B, de cuánto sea el alfa, ¿sí? Entonces, el valor de esos parámetros que tienen que ver con las características propias de la economía va a determinar cuánto termina impactando estas medidas en el nivel de PBI y en la tasa de interés. No se puede... Un segundito y ya te escucho. Disculpame, termino una frase y te escucho. No se puede afirmar, ¿sí? Desde la teoría, no se puede afirmar ni que siempre sea más fuerte la política monetaria, ni que siempre es más fuerte la política fiscal, ¿sí? No es claro
a priori, ¿sí? ¿Cuál de las dos va a tener un impacto más fuerte en las variables? Va a depender, como decía, de las características propias de la economía. Y esas características propias de la economía gráficamente se ven reflejadas en las pendientes de la IS y de la LM. ¿Sí? Hay economías que tienen IS más horizontales, hay economías que tienen IS más verticales, lo mismo con la LM, y entonces los distintos movimientos de la economía van a terminar teniendo impactos diferentes en tasa de interés y nivel de producción. Para poder determinarlo necesitaríamos datos y poder calcularlo, ¿sí? Pero sin los datos no podemos definirlo. Y ahora sí, perdón, te escucho, no sé quién quería preguntar algo. No, yo te pregunto, o sea que siempre una política impacta más sobre la otra, no es que sería nulo, no es que las dos aumentan lo mismo y entonces la tasa de interés es nula. No, no necesariamente. Podrían netearse, pero tampoco lo sabemos. Quiero decir, no tenemos la información suficiente para saber si una política, si la fiscal es más fuerte que la monetaria, si la monetaria es más fuerte que la fiscal, o si se netean, que sería el tercer escenario posible, que es cierto, no lo mencioné. Podría pasar también que la tasa de interés quede igual. No lo sabemos, ¿sí? A priori no lo sabemos. Va a depender de cuánto se desplacen las curvas, de la inclinación de cada curva, cuán vertical y cuán horizontal es. Entonces, de los multiplicadores, de cuántos son los multiplicadores de la política fiscal y cuánto es el multiplicador de la política monetaria. Y todo eso depende de las características de la economía. Hay economías, y eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Cuando veamos casos extremos, que es el siguiente tema. Hay economías en las cuales por su propia característica las políticas fiscales tienen mucho más impacto que las monetarias y hay economías en las cuales las políticas monetarias tienen más impacto que las fiscales. Depende de las características propias de la economía. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí, gracias. Perfecto. Entonces, esta Profe, táctica... consulta. Sí, te escucho. Perdón que le interrumpa. No, dale. Este modelo, o sea, no tiene en cuenta, ¿no?, lo que es la inflación, porque como premisa que tenemos es que los precios son constantes, ¿no? En este modelo, es un modelo keynesiano, está bien la pregunta, es un modelo keynesiano el modelo ISLM. Significa que se dice que es un modelo de corto plazo. ¿Qué significa esto? Que lo que tiene en cuenta el modelo ISLM es que el contexto general es el contexto de desempleo, ¿sí? Por lo tanto, los salarios no varían. Es la producción siempre la que ajusta ante desequilibrios. Significa que cada vez que hay exceso de demanda, la producción va a subir, y cada vez que hay exceso de oferta, la producción va a bajar. Y siempre el ajuste se da por cantidades producidas y no por precios. Por eso seguimos suponiendo que los precios están fijos, como desde el principio de la materia, o desde la unidad 2 en realidad. La próxima unidad que vamos a ver, levantamos ese supuesto y empezamos a contemplar casos en los que los precios son flexibles. Por ahora nos seguimos manejando en un modelo de corto plazo con precios fijos, ¿sí? Ah, ok, porque me pareció haber leído en el libro de Dormush el tema de que cuando se aumenta digamos, la oferta total de dinero, digamos, implica también un aumento de la inflación. Sí, eso ocurre en Eh, el largo plazo, en el marco de lo que vamos a llamar la visión clásica, que es la corriente económica opuesta a la keynesiana. ok. O sea, ¿Sí? entonces el libro tiene otra, digamos, una mirada un poquito más clásica que No, el no libro, muestra esta, ¿no? Que es la keynesiana. no, sí, esto que estoy explicando acá está en el capítulo 10. Ok. Es el modelo ISLM con precios fijos. El capítulo que contempla, ay, de memoria nunca me acuerdo, el capítulo que contempla el escenario de precios flexibles, Ah, no me acuerdo. no me Yo creo que lo acuerdo. había leído, pero Después lo sí, dejo está. por escrito, disculpame, pero nunca me acuerdo Nada, los nombres de nada, los... está bien. No pasa Sí, nada. pero después lo dejo por escrito. Tal vez vos empezaste a leer, es que en Dorbush está al revés el orden. Empieza hablando de precios flexibles y más adelante está el modelo ISLM. Ah, ok. Con razón. Sí, fíjate que para ver el modelo de SLM es, el capítulo 10 es el 10.1 es IS, el 10.2 es LM, 10.3, 10.4
ya es modelo ISLM y políticas fiscal y monetaria, y podés leer el 11 también, ¿sí? Ah, ok, ok. Sí. Sí, porque, y al margen también de esto, quería consultar por el tema bueno, de esto lo que es el estudio de la macroeconomía, lo que yo veo en ese libro quizás es como más abocado digamos, a países más estables. Y para yo entender un poco más la macro de acá de Argentina, no sé si hay algún autor o algún libro que quizás trate Sí. de explayarse y estudiar la macro argentina. No sé si Sí, usted sabe. sí, hay algún libro, de hecho yo tengo alguno por ahí, hay algún libro que tiene que ver más con la macro argentina, pero no tanto desde el punto de vista de la teoría de los modelos, Sí, más, más como de la historia económica. Hay un libro de Gerchunov y Liach que se sí. llama algo así como Argentina, el ciclo de la ilusión y el desencanto, por esto de que en Argentina como que Ah, qué buen parece que título. está todo bien y después está todo mal y parece que está todo bien. Es como Sí, este ciclo continuo de la ilusión y el desencanto en el que se explica, pero más desde un punto de vista de la historia económica, lo que sucede en particular en Argentina, dado, bueno, además de que está escrito por autores argentinos, Gerchunov y Iliach son dos economistas argentinos, pero más allá de eso, justamente lo que buscan es tratar de interpretar, tratar de explicar por qué hay tanta volatilidad en Argentina y por qué es un caso tan inestable o diferente por ahí a países mucho más estables. Pero no está escrito desde un punto de vista de, digamos, no está escrito en el marco de modelos, claro, ¿sí? como el de Dortmund, digamos, algo así. Claro, no está escrito, Sí, no es un libro de teoría económica, macroeconómica, no es un libro de texto de teoría macroeconómica, sino que es un libro más bien de historia económica. claro, sí, porque me pasa que Si también te estuve interesa, buscando, está bueno para leer. pero Sí, creo que también habré encontrado Rapaport, pero habla de la economía, pero desde un punto de vista histórico. histórico, como que Sí, relata la Rapoport es historia. más, Pero, sí, es más historiador, sí. pero necesitaría como, no sé si hay, pero no sé, algo un poco más. En su momento, cuando yo estaba en la UBA, me habían recomendado uno de Marcelo Diamont, pero Sí, fue una fracción que me pasó un profesor para sí, analizar la inflación, sí. pero no sé, como que es todo muy, no sé si en el aire, pero falta como consistencia, o por lo menos yo lo leo y me falta como que necesito que me convenzan de lo que estoy leyendo. Con Y Dorbush. no, con Sí. Marcelo Diamond me pasó Ah, eso. no lo Pero yo leí para, ese yo autor. para entender digamos, el fenómeno inflacionario de acá. Claro, no lo leí a ese autor. Acá lo que pasa es que es como, no es tan, hay como tantas causas de la inflación. Eh, un problema muy grande en Argentina, lo que pasa es que después una causa de la inflación retroalimenta a la otra, porque después, digamos, ya está la inflación y después ya hay inercia inflacionaria, entonces hay inflación porque hay inflación y porque se espera que haya inflación, entonces las expectativas de inflación también generan inflación y ya se entra en una espiral que claramente, como sabemos, es muy difícil de salir, pero creo yo, y hay muchas teorías al respecto, sí, algunos hablan de que las principales causas de la inflación tienen que ver con la emisión monetaria, de eso vamos a ver cuando hablemos de la visión clásica, sí, que la visión clásica, que es opuesta a la keynesiana, justamente plantea que si se emite dinero, al final lo único que va a terminar generando es inflación y no va a tener efectos reales, efectos en el nivel de producción, sino que solamente termina teniendo un impacto inflacionario. Entonces, también ahí es ideológico, ¿sí? Pero esto por ahí ya es más personal. Creo que hay un problema, debe ser una, digamos, una suma de factores, pero hay un problema grande en Argentina que tiene que ver con lo que se llama la restricción externa, que es que Argentina para producir, para poder producir,
tiene que llevar adelante una gran importación de insumos de producción. Hay muchos insumos de producción, ¿sí?, industriales, que en Argentina no se producen y que se tienen que importar. Porque la matriz productiva en Argentina tiene esa característica y entonces la falta por ahí de desarrollo industrial en Argentina genera que haya muchos bienes que se utilizan para producir otros bienes que tengan que importarse de otros lugares del mundo. Y para poder importar hay que generar divisas, ¿sí? Porque la importación de bienes no es en pesos, sino que para poder importar bienes necesitamos divisas para poder importar esos bienes. Y para generar divisas hay que exportar, ¿sí? Para que entren divisas a la Argentina hay que aumentar las exportaciones. Entonces ahí hay todo el tiempo digamos, lo que se llama esta restricción externa, que es la dificultad de poder importar los bienes necesarios para poder exportar. Y esta necesidad fuerte que tiene la Argentina para poder importar bienes, ¿sí?, es una problemática porque en momentos en los que la moneda argentina se deprecia, ¿sí?, la divisa se hace cada vez más cara, adquirir dólares es cada vez más caro, y entonces eso termina generando que la compra de bienes al exterior de insumos de producción sea cada vez en valores más altos, en pesos. Eso genera inflación, ¿sí?, de los costos de producción, y la suba de los costos de producción por el aumento del valor de los bienes importados en pesos termina siempre trasladándose a precios, ¿sí?, y eso termina repercutiendo en la inflación interna, ¿sí? Por eso es que la devaluación o la depreciación del peso siempre al final termina generando inflación, ¿sí? Porque hay una traslación de los aumentos de costos de producción en dólares a los precios internos, a los precios producidos en el país, ¿sí? Y el gran origen de esa problemática es esta necesidad de Argentina de importar insumos de producción que no se terminan de producir acá. Entonces, esta restricción externa, como se llama, es, creo yo, una de las causas, no sé si la única, pero una de las causas estructurales, ¿sí?, de que haya inflación en Argentina cada vez que el peso se deprecia, ¿sí? No sé si... Ok. Entonces hay que prestar más atención, digamos, en el componente de la inversión. O sea, el componente de la inversión no, como que falta comente. Bueno, no sé, digo yo. El componente de la inversión sí, también tiene que ver en qué se invierte. Porque tal vez ahí hay teorías también que hablan de que lo que hay que hacer es aumentar la inversión, pero en digamos, inversión dirigida en mejorar, ampliar, modernizar el sector industrial argentino, ¿sí? La economía argentina está mucho más volcada a, digamos, su fuerte es mucho más, tiene mucho más que ver con el sector agroexportador, ¿sí?, que es el principal generador de divisas de Argentina, y no tanto el sector industrial. Hay un desarrollo de la economía industrial, pero relativo a otros países no es, digamos, la ventaja de Argentina, ¿sí?, el sector industrial. Entonces, bueno, sí, tal vez no es que no se realice inversión, depende de la época, etcétera, pero si uno buscara intentar resolver este problema estructural, tal vez lo que se tendría que buscar es dirigir la inversión a aumentar o mejorar o desarrollar, en realidad, el sector industrial argentino, ¿sí? Ok. Porque, digamos, el sector agroexportador es un sector que invierte un montón, ¿sí? Pero bueno, quiero decir, también es el principal sector generador de divisas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es... Y también, vuelvo a repetir, y es importante, es ideológico también, ¿sí? Porque hay, digamos, hay ideologías que plantean que no tiene sentido desarrollar la industria argentina, esta política de que se llama de
sustitución de importación, industrialización para la sustitución de importaciones, industrializar la Argentina para no tener que importar insumos importados, industriales importados. Pero bueno, eso también no es de un día para el otro, lleva tiempo, ¿sí? Requiere toda una política de Estado dirigida hacia eso. No es tan sencillo, ¿sí? Ok, gracias, profe. Bueno, espero que no te... Sé que a veces los modelos que vemos acá, y lo hablamos al principio de la materia, parecen como que no tienen nada que ver con la realidad. Es una herramienta para poder entender mejor la realidad, ¿sí? Los modelos son una herramienta para eso. Obviamente dejan muchos baches, porque son una simplificación de la realidad. Y nosotros además vemos modelos simples, no demasiados complejos. Entonces, claramente hay cabos sueltos, ¿sí? Hay cosas que no terminan de cerrar y que cuando la contrastamos con la realidad pasan un montón de otras cosas que no estamos nosotros contemplando acá. Pero bueno, la idea es de a poco ir entendiendo distintos aspectos de la macroeconomía, ¿sí? Primero hablamos mucho del mercado de bienes interno y de su funcionamiento, después hablamos en profundidad del mercado de dinero, ahora relacionamos ambos mercados y así vamos cada vez tratando de abarcar un poco más, ¿sí? Pero Okay. sé que queda un poco gusto a poco. Y es cierto lo que empezaste diciendo, que Dormush es un libro muy, digamos, es la teoría macroeconómica, que es, digamos, transversal, mundial, pero está muy enfocado desde el punto de vista de Estados Unidos, claramente, ¿sí? Pero bueno, por su autor, sus autores, ¿sí? Voy a ver si tengo algún otro libro, además del que te digo de Gerchunov, que, bueno, si te interesan estos temas, te lo recomiendo, está bueno, pero sí, es más histórico, ¿sí? No vas a encontrar, sí, datos, pero no vas a encontrar modelos, ¿sí? En el libro. Pero Ok, es interesante, buenísimo. es Ahí interesante. ya me lo anoté. Gracias. No, de nada. Bueno, volviendo. Entonces, estábamos en el análisis de las políticas combinadas y hablábamos entonces de que en este caso, si se aumenta el gasto público y se aumenta la oferta monetaria, como resume la tablita que aparece acá, lo que es seguro es que el efecto total sobre el nivel de producción va a ser positivo, porque la producción va a aumentar tanto por la política fiscal expansiva como por la política monetaria expansiva. Lo que no sabemos, o es indeterminado, y por eso es una pregunta acá, es qué va a pasar con la tasa de interés. Porque por un lado va a subir por la política fiscal expansiva y por el otro lado va a bajar por la política monetaria expansiva. A priori no podemos saber cuál de las dos políticas va a prevalecer y por eso el efecto final es indeterminado, ¿sí? En el grafiquito que está acá al lado, parece como si la tasa de interés no hubiera variado, ¿sí? Si partimos de esta condición de equilibrio simultáneo inicial que estoy marcando acá, se aplica política fiscal expansiva, se desplaza la IS, fíjense que sube la tasa de interés y sube la producción. Y si después se aplica política monetaria expansiva, se desplaza la LM, la tasa de interés que había subido baja y la producción que había subido vuelve a subir. Así que la producción sube seguro y en este gráfico la tasa de interés quedó marcada en el mismo lugar, parece como si no hubiera variado, pero es por cómo moví yo la LM, ¿sí? Si la LM la hubiera movido hasta acá, la hubiera desplazado menos, la tasa de interés al final hubiera subido, o si la IS la hubiera movido más, la tasa de interés hubiera subido. En realidad depende cuánto muevo las curvas, ¿sí? Entonces, a priori, no podemos saber qué va a pasar con la tasa de interés. Este es otro ejemplo, ¿sí? Que busca mostrar lo mismo. En este caso se analizan otra combinación de políticas, que es un aumento de los impuestos de suma fija, política fiscal contractiva, y una emisión monetaria, política monetaria expansiva. Fíjense, la política fiscal es contractiva y la monetaria es expansiva. Por lo tanto, la política fiscal contractiva va a disminuir el nivel de producción y la política monetaria expansiva lo va a aumentar. ¿Cuál va a prevalecer? Tampoco lo sabemos. Depende de cuánto sea el multiplicador de la política fiscal y cuánto sea el multiplicador de la política monetaria. Así que
A priori no lo sabemos, desde la teoría no se puede afirmar que siempre una de las dos políticas prevalezca a la otra, así que fíjense que el efecto total sobre la producción es indeterminado o es ambiguo, ¿sí? Lo que sí sabemos es qué va a pasar con la tasa de interés, porque la política fiscal contractiva disminuye la tasa de interés y la política monetaria expansiva también disminuye la tasa de interés. Así que la tasa va a caer seguro y no sabemos lo que va a pasar con el nivel de producción, ¿sí? En el gráfico también moví las curvas hasta el que el nivel de producción al final queda igual, pero no tendría por qué haber sido así, podríamos haber movido más o menos la IS, más o menos la LM, y la producción podría haber aumentado o bajado, ¿sí? Lo que es seguro es que la tasa cae. Por ejemplo, ¿sí? Fíjense, si partimos de esta situación de equilibrio simultáneo, se aplica una política fiscal contractiva, la IS se desplaza hacia la izquierda, entonces cae el nivel de producción y cae la tasa de interés, y si después a eso se le suma una política monetaria expansiva, se desplaza la LM hacia la derecha, vuelve a caer la tasa de interés, así que la tasa de interés cae, seguro, y la producción que había bajado ahora sube, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta con esto? Pueden analizar ustedes otras opciones de combinaciones entre dos políticas y analizarlo gráficamente, ¿sí? O con la tablita para practicar, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, pasamos al último tema del modelo ISLM o de equilibrio simultáneo, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se llaman casos extremos. Y acá un poco se retoma esto que hablábamos de que no siempre si las economías tienen las mismas características y por lo tanto puede ser que en ciertas economías sea más efectivo para impactar en el nivel de producción aplicar política fiscal y en otras economías sea más eficaz en realidad aplicar política monetaria, ¿sí? Entonces, eso depende, como decíamos, de las características propias de la economía. En particular, para analizar casos extremos de estas características, vamos a ver tres casos. Un caso va a ser analizar aquellas economías en las que B es igual a 0. ¿Qué es B? Si recuerdan, B es un parámetro que estaba en la función de la inversión, ¿sí? La función de inversión tiene esta forma, ¿sí? ¿Qué significa que B sea igual a 0? B era la sensibilidad de la inversión a cambios en la tasa de interés, por lo tanto B lo que definía es cuánto iba a impactar en el nivel de inversión cada vez que variara la tasa de interés. Si B es igual a 0, significa que cuando la tasa de interés varíe, ¿sí? La tasa de interés que se define en el mercado de dinero, cada vez que varíe, eso no va a tener ningún impacto en el nivel de inversión, ¿sí? No va a tener ningún impacto en el nivel de inversión. Obviamente, no es que en la realidad pueda haber casos, digamos, tan extremos como que la inversión privada sea absolutamente independiente de la tasa de interés, pero lo que sí pasa es que hay economías que tienen un parámetro B muy alto y hay economías que tienen parámetros B bajitos cercanos a 0, ¿sí? Tal vez no 0, pero sí cercanos a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Hay economías en las cuales la inversión depende, digamos, se ve muy afectada por variaciones en la tasa de interés, tiene mucho que ver con lo que pasa con la tasa de interés, y hay economías en las cuales las decisiones de inversión de los empresarios no están tan relacionadas con lo que suceda con el nivel de tasa de interés. Entonces, nosotros analizamos un caso extremo, que es que B sea igual a 0, para analizar justamente eso, el caso más extremo de todos, y después, digamos, la idea es que al analizar un contexto macroeconómico en particular, podamos ver si la economía que estamos analizando se acerca más o menos a este caso extremo, ¿sí? Si es más parecida a una economía con B igual 0 o es más parecida a una economía con un B alto, ¿sí? Creo que a medida que avancemos un poquito, esto va
a tener un poco más de sentido. Otro caso que vamos a analizar es el de H igual 0. H, si recuerdan, tiene que ver con el mercado de dinero. Es un parámetro que está en la demanda de dinero, ¿sí? Y que H es la sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en la tasa de interés, ¿sí? Que H sea igual a 0, otra vez no es que H sea igual a 0, pero sí puede pasar que haya economías en las que H sea muy chiquito, que H sea extremadamente chiquito, cercano a 0, ¿sí? Eso significa que por más de que varíe la tasa de interés, eso no termina teniendo impacto, o termina teniendo muy poco impacto en la demanda de dinero, ¿sí? En general pasa en las economías en las cuales tal vez el sector financiero no está tan desarrollado, ¿sí? Y la demanda de dinero del público está solamente relacionada con la transacción de bienes, ¿sí? Que es este primer término de la demanda de dinero que tenía que ver, si recuerdan, con la demanda transaccional de dinero, ¿sí? La demanda para realizar transacciones, la demanda de dinero para adquirir bienes y servicios. Este segundo término, que depende negativamente de la tasa de interés, tenía que ver con la demanda especulativa de dinero, ¿sí? Entonces, si la tasa de interés de los bonos aumentaba, la demanda de liquidez disminuía porque los bonos se vuelven más atractivos y viceversa. En las economías en las cuales no está tan difundida, digamos, la colocación de dinero en activos financieros, el mercado financiero no está tan desarrollado, ¿sí? Entonces la demanda de liquidez no está tan relacionada con lo que pasa con la tasa de interés, ¿sí? En esas economías H es muy chiquita o H es cercana a 0. Y el último caso extremo en el que vamos a analizar es justamente lo opuesto, es cuando H es muy grande, H tiende a infinito, ¿sí? Una H tendiendo a infinito significa que por más de que la tasa de interés varíe muy poquito, ¿sí? Por más de que haya un cambio muy leve en la tasa de interés, eso va a terminar teniendo un impacto muy grande en la demanda de dinero. Este caso en particular, este tercer caso extremo que vamos a ver en particular, tiene nombre y se lo llama trampa de liquidez y ocurre en general ocurre en las economías en las cuales la tasa de interés es muy, muy, muy bajita, ¿sí? El nivel de tasa de interés de la economía es muy bajita. Hay economías, de hecho, en las cuales en términos reales, ¿sí? La tasa de interés es negativa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, los bonos, no sé, de Alemania pueden tener, no tengo los números en la cabeza, pero creo que es así, pueden tener rendimientos negativos en términos reales. Significa que uno compra un bono a 100 por 100 y cuando el bono vence te paga 98, ¿sí? Entonces, Menos 0,13 creo que estaba. bueno, lo tenés en mente. Entonces, justamente eso ocurre, digamos, ¿por qué las tasas de interés son tan bajas? Y porque ahí lo que no tienen es, en ese caso, los bonos de esas economías con tasas de interés tan bajas, lo que no tienen es riesgo, ¿sí? Las tasas de interés altas están asociadas a los bonos con un alto riesgo, ¿sí? Uno está dispuesto a comprar bonos que sean muy riesgosos, ¿sí? Economías que podrían entrar en default, justamente porque pagan un interés alto, si no, no pagarían un interés tan alto, ¿sí? Entonces, ahí está relacionado con la aversión al riesgo que puede tener la gente, ¿sí? En países en general desarrollados o con bajo riesgo de default, no pueden entender que nosotros, no sé, tengamos un bono argentino, porque no están dispuestos, por más de que la tasa de interés sea muy alta, no están dispuestos a correr el riesgo de que el Estado defaultee, ¿sí? Y después nunca pague. Entonces, prefieren tener un bono con tasa de interés negativa sin el riesgo de default, ¿sí? Básicamente es como que pagan porque les cuiden el dinero, ¿sí? Y saben que cuando venza el bono va a pagar seguro, ¿sí? Entonces, eso pasa en economías con tasas de interés muy, muy bajas. Pero, profe, ¿por Sí. qué en vez de comprar bonos que pagan negativo no la dejan directamente en el banco la plata? Sí, también es otra opción, pero bueno, digamos, es como que es otra idiosincrasia, es otra forma de pensar, ¿sí?
No sé, si uno le pregunta a un alemán, no se le explica que nosotros vivimos con una inflación de 4% mensual, no lo pueden, o sea, no les entra en la cabeza. Entonces, ellos tienen como otra forma de pensar también, es, digamos, lo que se aseguran es que el dinero lo van a tener al final. Entonces, prefieren tenerlo colocado ahí, por más de que ganen tasa de interés negativa, ¿sí? Saben que es como un dinero seguro, y la verdad es que en el fondo lo que están haciendo, entre comillas, es eso, es pagando porque les guarden el dinero, ¿sí? Eso es lo que termina pasando. Sí, sí, Yo sí ahí que yo ahí lo que entiendo que lo que hacen, que creo que lo había visto en un documental, eh, es que, digamos, se fijan más en la ganancia de capital mediante precio de bonos, por el tema este de que los bancos centrales de afuera están jugadísimos, digamos, y tienen que mantener la tasa cercana a cero o cada vez más sí. negativa, y eso es lo que hace que los precios de los bonos suban. Bueno, también pueden jugar con eso. Entonces compran el bono y después en realidad la diferencia la hacen cuando lo venden, cuando sube el precio, ¿sí? Entonces, más Claro. allá del interés negativo, lo venden cuando sube el precio, entonces ganan no por el interés, sino por la diferencia del valor del bono. También, ¿sí? Tiene que ver pero eso también tiene que ver con que hay demanda de esos bonos, aunque tengan tasa de interés negativa, ¿sí? Bien, entonces, volviendo, este caso extremo se da en economías como estas, ¿sí? Con Japón también es un caso bastante paradigmático de trampa de liquidez, en la que, y creo que en el libro de Dornush, si no me acuerdo mal, habla sobre el caso de Japón, eh, donde las tasas de interés son muy bajas, y lo que eso implica es que una mínima variación de la tasa de interés tiene un impacto fuerte en la demanda de dinero, ¿sí? Si la tasa de interés sube muy poquito, eso va a disminuir en gran medida la demanda de liquidez, porque ese bono, ¿sí? Que rendía una tasa de interés muy baja, de repente rinde un poco más, ¿sí? Entonces, eso termina haciendo que este parámetro H, esta sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, sea muy grande. Nosotros vamos a analizar el caso extremo, en que H es tan grande que tiende a infinito directamente, ¿sí? Otra vez, vemos casos completamente extremos. En la realidad no es que sucedan los casos completamente extremos, sí pasa que hay economías que se acercan más a un caso extremo o se acercan menos, ¿sí? Hay economías con B chiquitos, hay economías que H es chiquito, hay economías que H es grande, ¿sí? En general no es que pasa que es cero o infinito, pero sí que es más grande o más chico. Nosotros vemos esos casos completamente extremos, ¿sí? Para analizar esa particularidad. Entonces lo que vamos a hacer es analizar en cada uno de estos tres casos extremos qué pasa si se aplica política fiscal y qué pasa si se aplica política monetaria, ¿sí? Spoileo un poco y les cuento que ante estas situaciones, ante estos casos extremos, va a haber algunos casos en los que solo es eficaz aplicar política fiscal para modificar la producción y la política monetaria no tiene ningún impacto en el nivel de producción, y otros casos extremos de los que vamos a ver, viceversa, ¿sí? La que es eficaz es la política monetaria y para modificar la producción, mientras que la política fiscal no termina teniendo incidencia o termina teniendo muy poca incidencia en el nivel de producción. Entonces lo que sucede es que en la realidad, al momento de decidir qué tipo de políticas aplicar, por ejemplo, para reactivar la economía, ¿sí? Lo que hay que observar es cuál es la característica propia de la macro, ¿sí? Si es una macro que se acerca más a alguno de estos casos extremos, entonces va a convenir alguna de estas, ¿sí? O aplicar política fiscal o aplicar política monetaria. Bien, pasemos entonces a explicar cada uno de los casos. Empecemos por el caso de B igual 0, que creo yo es tal vez el más fácil de entender, ¿sí? Decíamos que B sea igual a 0 significa que la inversión es totalmente autónoma. Fíjense que acá no tenemos el término que depende de la tasa de interés, es toda autónoma, ¿sí? Y la demanda agregada, fíjense que tenemos la función de demanda agregada con la que venimos trabajando, lo único que falta acá es menos B por I, que es el término justamente
que depende de la tasa de interés. Si la inversión no depende de la tasa de interés, significa que si la tasa de interés varía, eso no impacta en la inversión, y si no impacta en la inversión, tampoco va a impactar en la demanda agregada, ¿sí? Por eso la demanda agregada no depende de la tasa de interés. Y en este caso, en particular, gráficamente lo representamos con una forma particular de la IS, que es que la IS es vertical. Fíjense, la LM es la misma de siempre, es la LM con pendiente positiva, y la IS la hacemos vertical. Para recordar o para entender esto, recuerdo en realidad la función de la IS con la que estábamos trabajando, ¿sí? Esta es la función IS. A sobre B era la ordenada del origen y menos 1 sobre alfa B era la pendiente. Si B es 0, fíjense que A sobre B va a tender a infinito, un número sobre 0 tiende a infinito, significa que la ordenada del origen es infinito, ¿sí? Y si B0 también, menos 1 sobre alfa B va a tender a infinito, ¿sí? 1 dividido 0 tiende a infinito. Una pendiente infinita significa que la función, ¿sí?, es completamente vertical, ¿sí? Cuando la pendiente es infinito, la función es vertical, cuando la pendiente es 0, la función es horizontal. En este caso, entonces, tenemos pendiente infinita, por eso es vertical, ¿sí? La IS es completamente paralela al eje vertical, y por eso la ordenada del origen también es infinito, ¿sí? Las paralelas se cortan en el infinito. Así que por eso la IS, ¿sí?, la representación gráfica de este caso extremo de B igual 0 es con una IS completamente vertical. Analicemos ahora qué pasa si se aplica política fiscal, ¿sí? Después vamos bien al gráfico, simplemente partimos de esta condición de equilibrio simultáneo, ¿sí?, donde la LM se cruza con esta IS, que es la IS original, después vemos la otra IS. Fíjense que acá donde se cruzan tenemos el equilibrio simultáneo inicial, tasa de interés y nivel de producción, ¿sí? Entonces supongamos que se aplica una política fiscal expansiva, por ejemplo, el aumento del gasto público. Entonces partimos de una situación de equilibrio simultáneo, sabemos que si aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada, eso va a producir en el mercado de bienes un exceso de demanda agregada o una desacumulación no planeada de existencias, y el nivel de producción, por lo tanto, va a aumentar, y además va a aumentar multiplicadamente, ¿sí? Nosotros acá sabemos que sube la producción, sube el empleo, sube el ingreso. Al haber más ingresos, las familias consumen más y ahorran más, y cuando aumenta el consumo, vuelve a aumentar la demanda agregada, se vuelve a producir un exceso de demanda agregada, y el nivel de producción vuelve a aumentar, y así sucesivamente los cambios son cada vez más pequeños hasta que el mercado de bienes alcanza el equilibrio, ¿sí? Si voy rápido, avísenme, lo digo así un poquito rápido porque esto ya lo vimos muchas veces, ¿sí? Pero si se pierden en alguna parte, me dicen. Entonces, el mercado de bienes llega al equilibrio, pero este aumento del nivel de ingreso en el mercado de bienes va a afectar al mercado de dinero. ¿Por qué? Porque si hay más ingreso y más consumo, también va a aumentar la demanda de liquidez por motivo transaccional. Eso va a generar un exceso de demanda de dinero. Al haber un exceso de demanda de dinero, el público se va a desprender de los bonos y se produce un exceso de oferta de bonos. El precio de los bonos va a caer y la tasa de interés va a empezar a subir, y a medida que el rendimiento de los bonos y la tasa de interés aumenta, la demanda de dinero cae hasta que se iguala con la oferta de dinero y se equilibra el mercado de dinero. Ahora, cuando vimos política fiscal la clase pasada en el marco del modelo ISLM, dijimos, bueno, a partir de acá, ¿qué pasaba? Al subir la tasa de interés, baja la inversión, baja la demanda agregada y el nivel de producción bajaba. ¿Se acuerdan que el nivel de producción primero aumentaba mucho, ¿sí?, por la política fiscal, y después bajaba parcialmente, bajaba un poquito, ¿sí?, por el efecto expulsión, cuando caía la inversión, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este caso extremo de B igual 0? Todo esto va a ocurrir, pero cuando sube la tasa de interés,
¿sí? En el mercado de dinero, sube la tasa de interés, como B es igual 0, esta suba de la tasa de interés no va a afectar a la inversión, ¿sí? La suba de la tasa de interés no va a afectar a la inversión. Por lo tanto, no cae la inversión, no cae la demanda y no cae la producción. Significa que no va a haber efecto expulsión, ¿sí? Es decir, que todo lo que aumenta inicialmente el ingreso por la política fiscal no vuelve para atrás, ¿sí? No hay una vuelta para atrás del nivel de ingreso, no hay una caída por efecto expulsión a través de la inversión, ¿sí? Eso es porque la inversión no depende de la tasa de interés. Fíjense entonces que al final, el efecto final es que el nivel de producción aumenta, y mucho, más que en el caso normal de la ISLM, en el que la producción aumenta pero menos, porque sí se produce el efecto expulsión, y la tasa de interés aumenta. En el gráfico reflejamos justamente esto que acabamos de decir, estos mismos resultados que mostramos acá. Fíjense que si estamos en el equilibrio simultáneo, política fiscal expansiva desplaza la IS hacia la derecha, y en el nuevo equilibrio simultáneo tenemos una tasa de interés más alta y un nivel de producción más alto, ¿sí? Fíjense que primero el nivel de producción sube y después la tasa de interés sube, pero la producción no cae, ¿sí? Se queda en el primer nivel al que alcanzó inicialmente, ¿sí? Por eso aumenta mucho. De hecho, aumenta el cambio en A por alfa, ¿sí? Esto es incremento que habíamos analizado en su momento en el mercado, en el modelo keynesiano simple, cuando analizábamos el mercado de bienes por separado, ¿sí? Sin relacionarlo con el mercado de dinero. Así que la conclusión es que si B es igual a 0, la política fiscal es muy eficaz para modificar la producción, ¿sí? Fíjense que, otra vez, en la realidad, tal vez B no es igual a 0, pero sí puede haber economías en las que B sea muy chiquito. Por lo tanto, en esas economías, si el Estado busca incentivar el nivel de actividad, aumentar el nivel de actividad, va a aplicar política fiscal porque esto va a tener un impacto fuerte, ¿sí?, en el nivel de producción, dado que no va a caer la inversión, porque la inversión no se va a ver afectada negativamente cuando suba la tasa de interés, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de política fiscal, en este caso extremo, lo que se aplica es política monetaria, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar, pero fíjense que si la inversión no depende de la tasa de interés, la política monetaria lo primero impacta en el mercado de dinero, y si impacta en el mercado de dinero va a modificar la tasa de interés, ¿sí? Y cuando cambie la tasa de interés en el mercado de dinero, eso no se va a trasladar al mercado de bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio en la tasa de interés no va a afectar a la inversión, porque B es 0, y si no afecta a la inversión, no afecta a la demanda y no afecta al PBI. Así que ahora lo analizamos bien en detalle, paso a paso, pero a priori ya podemos ver que las políticas monetarias, en este caso extremo en que B sea igual a 0, no tienen impacto en la inversión, en el mercado de bienes en general. No van a terminar teniendo impacto en el nivel de producción, ¿sí? Vayamos a ver. Supongamos entonces que partimos acá, ¿sí? Este es el equilibrio simultáneo inicial, tasa de interés inicial y nivel de producción inicial. Si el Banco Central aumenta la oferta de dinero, se produce un exceso de oferta de dinero, exceso de demanda de bonos, porque ese exceso de liquidez el público lo vuelca a los bonos, compra bonos, el precio de los bonos empieza a subir, y al subir el precio de los bonos, su rendimiento baja y la tasa de interés baja para volver a equilibrar el mercado de dinero, porque a medida que baja la tasa de interés, sube la demanda de dinero y se equilibra se iguala a la oferta. El mercado de dinero volvió a equilibrarse, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el mercado de bienes? Cuando baja la tasa de interés, lo que habíamos analizado hasta el momento era que la baja en la tasa de interés aumentaba la inversión, aumentaba la demanda agregada y por lo tanto aumentaba el producto. En este caso, en que B es igual a 0, esta es una baja, no es una suba, la baja en la tasa de interés, como ves, no es que la tasa de interés no varíe, la tasa de interés baja,
pero como B es igual a 0, la baja en la tasa de interés no impacta en la inversión. Y si no impacta en la inversión, directamente no se traslada ningún impacto al mercado de bienes, ¿sí? No va a haber efecto en la demanda agregada, ni tampoco en el nivel de producción. Así que el análisis directamente termina acá. Efecto final, entonces, el producto no cambia en el mercado de bienes y la tasa de interés baja, ¿sí? Fíjense que la política monetaria, en este caso, es ineficaz para modificar la producción. Se aplicó política monetaria expansiva, pero el nivel de producción no cambió, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿sí? También podemos mostrar este mismo resultado. Si estábamos en el equilibrio simultáneo inicial acá, se aplica política monetaria expansiva, la LM se desplaza hacia abajo. ¿Y qué pasó? Bajó en el nuevo equilibrio simultáneo, que es este de acá, bajó la tasa de interés y el nivel de producción es el mismo, ¿sí? De nuevo, ¿cuál es la conclusión de esto? Bueno, aquellas economías en las cuales la inversión no depende, o en realidad depende muy poco de la tasa de interés, aquellas economías que tienen un parámetro B muy bajito, muy cercano a 0, si el Estado busca aumentar el nivel de actividad, va a tener que aplicar política fiscal, ¿sí? Que es muy eficaz para modificar la producción, porque si aplica política monetaria, esto no va a terminar teniendo impacto en el nivel de producción y en el nivel de actividad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Excelente. Vamos al siguiente caso extremo, ¿sí? Estos son un poco menos, a ver, no es que sean menos intuitivos los que vienen, pero es menos clara a veces la relación entre la explicación y la matemática, ¿sí? Yo utilizo las funciones y el gráfico y la explicación. La idea es que todo cierre y que, digamos, lo que explicamos que sucede en la economía se refleje en la matemática y se refleje en el gráfico también. A veces acá es un poco difícil conectar estas tres cosas. Vamos a ver si me creen. Este caso extremo que vamos a ver ahora, entonces, es que H es igual 0. Decíamos que eso significa que la demanda de dinero no depende de la tasa de interés. Otra vez, en realidad no es que H sea siempre totalmente igual a 0. Para que la matemática tenga un poco más de sentido, en vez de que H sea igual a 0, vamos a suponer que H es muy, muy chiquita, cercana a 0, ¿sí? Supongan que H es 0,0000001, ¿sí? Es casi 0, muy, muy chiquita. Entonces, cambios en la tasa de interés afectan poco a la demanda de dinero, ¿sí? Vamos a ver qué... bueno, en este caso particular, gráficamente, ¿sí? La que cambia no es la IS, sino la LM. La IS tiene la forma normal, IS es con pendiente negativa. Cambia la LM porque H es un parámetro que tiene que ver con el mercado de dinero, ¿sí? Está en la demanda de dinero, así que para recordar, la función LM con la que trabajamos es K sobre H por I menos M sobre P, todo sobre H. Así que, si recuerdan, K sobre H es la pendiente. Si H es 0, K sobre 0 tiende a infinito, así que la pendiente es infinito. Y la ordena del origen también, ¿sí? Un número sobre 0 tiende a infinito, así que también la ordena del origen es infinito y la función corta el eje vertical en el infinito, ¿sí? Entonces, por eso es que en este caso la LM es vertical y la IS es como el caso normal, con pendiente negativa, ¿sí? Así que donde se cruzan la IS y la LM vamos a tener el equilibrio simultáneo inicial, ¿sí? Bien, analicemos primero política fiscal expansiva. ¿Qué pasa si se aplica política fiscal expansiva? Supongamos que partimos de una situación de equilibrio simultáneo, acá estamos, ¿sí? En el equilibrio simultáneo inicial, aumenta el gasto público, se genera un aumento en la demanda, por lo tanto un exceso de demanda agregada o desacumulación no planeada de existencias, y aumenta el ingreso multiplicadamente hasta que se equilibra el mercado de bienes. Ese aumento en el ingreso va a hacer que suba la demanda de dinero por motivo de transacción, se genera un exceso de demanda de dinero
ese exceso de demanda de dinero va a hacer que el público se desprenda de los bonos y se produce un exceso de oferta de bonos y el precio de los bonos va a caer. Cuando el precio de los bonos va a cae, empieza a aumentar su rendimiento. Y esta tasa de interés va a aumentar hasta que la demanda de dinero caiga y se iguale con la oferta de dinero. Pero ¿qué pasa? H es tan chiquita, ¿sí? Casi cero, tan chiquita que la tasa de interés aumenta para que la demanda de dinero caiga y se iguale a la oferta, ¿sí? Pero para que efectivamente la demanda de dinero reaccione y caiga todo lo que tiene que caer, ¿sí? Para equilibrar de nuevo el mercado de dinero, la tasa de interés va a tener que subir mucho, ¿sí? La tasa de interés va a tener que subir fuertemente, en una magnitud muy grande, porque solamente aumentando mucho va a terminar teniendo impacto en la demanda de dinero, ¿sí? Por esta característica de este caso extremo en particular, en que H es casi cero, muy chiquita, ¿sí? Entonces, va a haber un aumento en la tasa de interés muy grande, va a ser una suba muy grande de la tasa de interés. Finalmente, el mercado de dinero va a equilibrarse después de una suba muy grande de la tasa de interés, pero como la tasa de interés aumentó en gran medida, una fuerte suba de la tasa de interés va a terminar haciendo que la inversión caiga también en gran medida. Va a terminar cayendo mucho la inversión, ¿sí? No porque B sea grande, B es normal, B es un parámetro normal, ni muy grande ni muy chico en este caso, ¿sí? B es un parámetro normal, pero lo que pasó fue que la tasa de interés aumentó muchísimo para poder bajar la demanda de dinero. Entonces, esta fuerte suba en la tasa de interés va a terminar haciendo que la inversión caiga también mucho. Y si la inversión cae en gran medida, si hay una fuerte caída de la inversión, entonces también va a haber una fuerte caída de la demanda agregada y por lo tanto va a terminar habiendo una fuerte caída del nivel de producción. Ahora, ¿qué había pasado? Primero, el nivel de producción había aumentado en gran medida por la política fiscal, ¿sí? Aumenta el nivel de ingreso porque aumentó el gasto, ¿sí? La producción aumenta más de lo que aumenta el gasto por el efecto multiplicador, ¿sí? En gran medida. Después eso impacta en el mercado de dinero y hace que la tasa de interés suba, pero en este caso la tasa de interés tiene que subir mucho. Y si sube mucho la tasa de interés, va a caer mucho la inversión, va a caer mucho la demanda agregada y va a caer mucho el PBI. Va a caer tanto el nivel de ingreso que al final el nivel de ingreso va a terminar cayendo todo lo que había subido inicialmente por la política fiscal, ¿sí? Es decir que en este caso no solo hay efecto expulsión, ¿sí? Porque cae la inversión, cae la demanda y cae el ingreso, sino que además el efecto expulsión es lo que se dice total. Hay un efecto expulsión total o efecto crowding out total. ¿Por qué? Porque todo lo que había aumentado inicialmente el ingreso por la política fiscal va a ser igual a todo lo que cae después el ingreso por el efecto expulsión. Quiere decir que la inversión termina cayendo todo lo que había aumentado el gasto público, ¿sí? En el caso normal que habíamos visto hasta ahora, aumentaba el gasto público, subía la tasa de interés y la inversión caía un poco, caía menos de lo que había aumentado el gasto público y por eso el nivel de producción caía un poquito, había un efecto expulsión parcial. En este caso, el efecto expulsión es completo, ¿sí? Es total. Y dado que el efecto expulsión es total, el nivel de producción al final no termina variando, ¿sí? Porque todo lo que sube es igual a todo lo que cae después. Finalmente, el efecto neto, el efecto final en el nivel de producción es nulo, ¿sí? Entonces, el efecto final de esta política, en este caso extremo, es que no varía, ¿sí? El nivel de producción y la tasa de interés sube y sube bastante. Fíjense que al revés del caso extremo anterior, en este caso la política fiscal es ineficaz para modificar la producción, ¿sí? Por lo tanto, otra vez, si estamos analizando qué pasa en la economía, qué política hay que llevar adelante para aumentar el nivel de actividad, una economía que puede estar en recesión, ¿sí? Y el Estado busca aumentar el nivel de actividad, sí, es una economía en la cual la demanda de dinero reacciona muy poco o es muy poco sensible a cambios en la tasa de interés,
Bueno, no va a convenir aplicar política fiscal porque la política fiscal va a tener un efecto, si no es nulo, por lo menos un efecto muy bajo, un efecto mínimo en el nivel de producción, ¿sí? Gráficamente también reflejamos esto que acabamos de decir. Fíjense que si partimos de este equilibrio simultáneo inicial, si se aplica una política fiscal expansiva, la IS se desplaza hacia la derecha, entonces en un primer momento aumenta la producción, ¿sí? Y después sube la tasa de interés y la producción cae, y la tasa de interés sube tanto que la producción termina cayendo todo lo que había subido. Así que terminamos en un equilibrio simultáneo final con una tasa de interés más alta, pero el mismo nivel de producción inicial, ¿sí? Política ineficaz para modificar la producción. Vamos a ver ahora qué pasa con la política monetaria. En este caso extremo, obviamente va a ser el resultado contrario, ¿sí? En este caso lo que conviene es aplicar política monetaria. Analicémoslo. Partimos del equilibrio simultáneo inicial, que es este de acá, ¿sí? ¿Qué pasa si el Banco Central aplica política monetaria? Sube la oferta de dinero, ¿sí? El Banco Central aumenta la oferta de dinero, se produce un exceso de oferta de dinero, ese exceso de liquidez el público los vuelca a los bonos, exceso de demanda de bonos, por lo tanto el precio de los bonos sube, y al subir el precio de los bonos la tasa de interés empieza a bajar, y sigue bajando hasta que la demanda de dinero sube y se iguala a la oferta. Pero, de nuevo, ¿sí? Como H es muy chiquita, la tasa de interés va a tener que bajar mucho para que la demanda de dinero efectivamente, perdón, la tasa de interés sí baja. La tasa de interés va a tener que bajar mucho para que la demanda de dinero efectivamente suba lo suficiente como para igualarse a la oferta de dinero. Esa fuerte caída en la tasa de interés va a hacer que la inversión aumente también en gran medida. Una fuerte suba de la inversión va a generar un aumento grande de la demanda agregada, exceso de demanda agregada y por lo tanto un aumento también del PBI. ¿Sí? Entonces, en este caso la política monetaria va a tener una incidencia muy grande en el mercado de bienes porque al haber una reacción muy grande de la tasa de interés, una fuerte baja de la tasa de interés, eso va a terminar impactando en gran medida en el nivel de inversión, demanda agregada y producción, ¿sí? Así que fíjense que el efecto final es que el PBI aumenta y la tasa de interés baja, ¿sí? Entonces se desplaza la LM hacia la derecha, política monetaria expansiva, y en el nuevo equilibrio simultáneo tenemos, como decíamos, una menor tasa de interés y un mayor nivel de producción, ¿sí? Política monetaria eficaz para modificar la producción. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Alguien que me diga que están. Están. Estamos. Sí, profe, estamos. Buenísimo. Sí, profe. Excelente. Vamos con el último caso extremo, ¿sí? Último caso extremo es el que decíamos que tiene nombre, ¿sí? Más paradigmático, que se llama trampa de liquidez, y que es cuando H tiende a infinito, y esto sucede en general en las economías con tasas de interés muy bajas, muchas veces en términos reales son tasas de interés negativas, ¿sí? Entonces, en este caso, que es el opuesto al anterior, la LM en vez de vertical, fíjense que es horizontal, porque si H es infinito, ¿sí? Un número sobre infinito es 0, o sea que la pendiente es 0, ¿sí? Una pendiente igual a 0 significa una curva totalmente horizontal, ¿sí? Por eso la LM acá la hacemos horizontal. Y en general el gráfico se hace con la LM muy abajo, ¿sí? Fíjense que está cercana al origen, cercana a 0, porque como les decía, esto ocurre en general en economías con tasas de interés muy bajas, ¿sí? Acá tenemos la tasa de interés, más cerca del origen sería una tasa de interés cercana a 0, y por eso
En general, este caso se lo grafica con una LM cercana bien acá abajo, ¿sí? Así que el equilibrio simultáneo inicial es donde la IS se cruza con la LM, ¿sí? Este punto de acá. ¿Qué pasa si aplicamos política fiscal expansiva? Analicémoslo. Aumenta el gasto público, ¿sí? Lo mismo de siempre. Aumenta la demanda agregada, se genera un exceso de demanda agregada y el ingreso aumenta multiplicadamente hasta igualarse con la oferta, con la demanda. Ese aumento del ingreso va a aumentar la demanda de dinero, disculpen, la demanda de dinero. Se produce un exceso de demanda de dinero, un exceso de oferta de bonos, el precio de los bonos baja, pero la característica acá es que la tasa de interés no sube, digamos, no sube cuando H tiende a infinito. En la realidad, lo que acá está pasando, acá es donde por ahí hace un poco de ruido la matemática con el ejemplo, ¿sí? Esta es la función de demanda de dinero con la que estamos trabajando. El caso que estamos analizando es que H es infinito, tiende a infinito, ¿sí? Tiende a infinito. Claramente, en general no es que H sea infinito, pero sí pasa que H es muy grande, que hay una reacción muy fuerte de la demanda de dinero ante cambios mínimos en la tasa de interés. La tasa de interés en general en estos casos es tan chiquita que apenas sube un poquito, ya se genera esta demanda de dinero por motivo de especulación, ¿sí? Ya hay una fuerte demanda de bonos por un cambio mínimo en la tasa de interés. Lo mismo si la tasa de interés baja un poquito. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar acá? ¿Sí? Hay un exceso de demanda de dinero y por lo tanto la tasa de interés tiene que subir para que la demanda de dinero baje. Ahora, cuanto más grande sea H, la tasa de interés va a tener que subir menos, ¿sí? Si H es muy, muy grande, H es 10.000, 100.000, 500.000, ¿sí? Los cambios en la tasa de interés requeridos para que baje la demanda de dinero son muy poquitos. En el extremo, en el límite en realidad, en el que H es tan grande que tiende a infinito, la tasa de interés sube tan poquito, ¿sí? Que es como si subiera 0,00001 punto porcentual, que al final en realidad lo que sucede es que la tasa de interés prácticamente no varía, ¿sí? Por lo tanto, la variación en la tasa de interés es casi nula, ¿sí? Y el mercado de dinero se equilibra. Pero ¿qué pasa? Si la tasa de interés no varía, o varía muy poquito, ¿sí? Supongamos que en el extremo no varía, si la tasa de interés no cambia, tampoco va a cambiar la inversión. No porque B sea igual a 0, ¿sí? Acá B es un parámetro normal. La inversión sí depende de la tasa de interés, pero como la tasa de interés no varía en el extremo, ¿sí? O sube muy poquito, prácticamente no varía, tampoco va a caer la inversión. Y si no cae la inversión, no cae la demanda agregada, y si no cae la demanda agregada, no cae el PBI. Esto significa que básicamente lo que tampoco hay en este caso es efecto expulsión, ¿sí? Fíjense que el ingreso va a aumentar primero por la suba del gasto público, pero después no hay una vuelta atrás, no ocurre el efecto expulsión a través de la inversión. Al igual que en el caso B0, ¿sí? En ese caso tampoco había efecto expulsión, pero por razones diferentes, ¿sí? En este caso no hay efecto expulsión porque no varía la tasa de interés. En el caso anterior que vimos, no hay efecto expulsión, por más de que la tasa de interés varía, lo que pasa es que la variación en la tasa de interés en ese caso no afectaba a la inversión, ¿sí? Acá directamente no varía la tasa de interés, ¿sí? Entonces fíjense que al final el PBI aumenta y la tasa de interés no varía, ¿sí? Gráficamente, de este punto de equilibrio simultáneo inicial, ¿sí? Esto se refleja con política fiscal expansiva, se desplaza la IS hacia la derecha, fíjense, nuevo punto de equilibrio simultáneo acá, la tasa de interés no varió y el nivel de ingreso subió, ¿sí? Así que en estos casos, para aumentar el producto, lo que corresponde es aplicar política fiscal y no monetaria. Ahora vamos a ver que la monetaria es ineficaz, ¿sí? Es lo que vamos a demostrar a continuación. Pero sí es la política fiscal la indicada para
reactivar la economía, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, hoy en Estados Unidos. No sé si vieron que, y es un poco una noticia ahora, porque en Estados Unidos se está aplicando, y anunció Biden, un paquete de medidas de política fiscal expansiva para reactivar la economía en el marco de pandemia, ¿sí? Hay subsidios, hay transferencias, hay aumento del gasto público, que es una noticia, ¿sí? Porque, bueno, en general, Estados Unidos es una economía que, bueno, tiene distintas corrientes, ¿no? Digamos, distintas ideologías, pero en general, digamos, se enmarca en un tipo de economía más bien liberal, ¿sí? Con una visión más clásica, con poca intervención del Estado, ¿sí? En la que el Estado en general no interviene, pero bueno, dado el contexto tan particular, hay como una especie de resurgimiento de lo que se llaman medidas económicas más keynesianas, ¿sí? Con la intervención del Estado para reactivar la economía. Y este paquete de medidas, ¿sí? Promovidas por Biden, son políticas fiscales en general. No políticas monetarias, ahora vamos a verlo, pero en Estados Unidos, justamente que tiene con una tasa de interés muy baja, ¿sí? Estados Unidos es una economía con una tasa de interés muy baja porque tiene muy bajo riesgo, entonces la tasa de interés es muy baja, por lo tanto, en este caso en particular, es un contexto, ¿sí? En el cual las medidas, entre comillas, adecuadas, ¿sí? O eficaces en realidad, para incentivar la actividad económica son las fiscales y no las monetarias, ¿sí? Las políticas monetarias no terminan teniendo efecto o impacto en el nivel de actividad, ¿sí? Y ahora vamos a ver justamente eso. ¿Qué pasa en los casos de trampa de liquidez cuando lo que se aplica es política monetaria expansiva? Bien, si se parte así, ¿sí? Como marcamos acá, de una situación de equilibrio simultáneo, ¿sí? Si el Banco Central aumenta la oferta de dinero, se genera un exceso de oferta de dinero, se coloca ese exceso de liquidez en los bonos, se produce un exceso de demanda de bonos, el precio de los bonos va a subir, pero la tasa de interés otra vez no va a bajar, ¿sí? H es tan grande que no es prácticamente necesario que la tasa de interés baje, o la tasa de interés baja muy, muy poquito, que prácticamente la variación es imperceptible, para que reaccione la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, la tasa de interés no varía, y si la tasa de interés no varía, no va a impactar en la inversión, no va a impactar en la demanda agregada y no va a impactar en el PBI, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que las políticas monetarias al final solo se quedan en el mercado de dinero y no terminan teniendo incidencia, ¿sí? No se trasladan ningún tipo de impacto al mercado de bienes en este tipo de economías con H muy grande, ¿sí? Por lo tanto, el efecto final es que no varía la producción y tampoco varía la tasa de interés, ¿sí? Gráficamente, el gráfico antes y después de la política es el mismo, porque en realidad acá lo que tendría que pasar es que la LM se desplace más hacia la derecha, ¿sí? Que es horizontal, así que el punto de equilibrio simultáneo inicial es el mismo que el punto de equilibrio simultáneo final, que es este que marcamos acá, ¿sí? Bien, y hasta acá lo que vamos a ver con modelo ISLM de equilibrio simultáneo. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Mientras tomo agua. ¿Nada? No, yo por mi parte no, pues fue bastante claro todo. Bueno. Bueno, como les Sí, decía... profe, Sí, perdón, lo que hay que estudiar, digamos, de esto y prestar más atención es digamos, en esto, en la combinación de políticas digamos, el efecto que tiene el mercado monetario y en paralelo al mercado de bienes, ¿no? sí, Esta sería la forma de preparar este tema, digo. sí. Bueno, también es importante que analicen, si analizamos políticas... Ahora, hoy lo vamos a ver con la práctica y vamos a analizar algunos casos, pero un poco todo, ¿sí? Poder analizar qué ocurre si se aplica una política fiscal o monetaria en el caso normal, ¿sí? ¿Qué diferencias hay si en vez de aplicarse
en el caso normal y SLM, quiero decir que, digamos, son las curvas, una convergente positiva y una convergente negativa, digamos, no ningún caso extremo, quiero decir. ¿Qué diferencia hay si esas mismas políticas, en vez de en un caso normal, se aplican en un caso extremo? Y después también la combinación de políticas, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Bien, como les decía, voy a avanzar, prometo poco, con la próxima unidad, más que nada para que el resto de las clases no sean tan densas, pero vamos a empezar a introducir un poco de teoría de la unidad 6, un ratito nomás antes del corte, y después sí hacemos un poco de práctica, ¿sí? Voy a utilizar el otro PowerPoint que ya se lo subí, creo que les avisé. Está en Teams y está en Web Campus también, ¿sí? Bien, esta es la unidad 6, nos quedan la 7 y la 8 después, ya estamos casi en el final. Unidad 6, vamos a ver un modelo más, otro modelo más, que es el modelo que se llama de oferta y demanda agregada, ¿sí? ¿Y cuál es la particularidad de este modelo que vamos a analizar ahora? Que ya no vamos a suponer que siempre vamos a estar analizando el corto plazo, ¿sí? Que es lo que sí estuvimos analizando desde la unidad 2 hasta recién, ¿sí? Que siempre es en contextos que se enmarcan dentro de la visión keynesiana, la corriente keynesiana, de alto desempleo, de salarios fijos, de precios fijos, etcétera, ¿sí? Sino que a partir de la introducción de este modelo de oferta y demanda agregada, vamos a ver que también vamos a poder analizar escenarios de mediano y largo plazo, ¿sí? No siempre vamos a estar analizando escenarios de corto plazo, sino que vamos a sumar escenarios de mediano y largo plazo. Esto quiere decir que vamos a empezar a suponer que no siempre en la economía hay altos niveles de desempleo, puede ser que en la economía el nivel de desempleo sea moderado e incluso puede ser, que es lo que ocurre en el largo plazo y lo que se enmarca dentro de lo que se llama la visión o la corriente económica clásica, ¿sí? Que la economía, que lo que supone esta corriente es que la economía en el largo plazo siempre termina llegando sola, quiero decir, sin necesidad de ninguna intervención por parte del Estado ni del Banco Central, sino que la economía siempre termina llegando a lo que se llama su nivel potencial de producción, ¿sí? Es decir, que la economía en el largo plazo siempre llega a alcanzar su nivel de producción potencial o nivel de producción que se llama de pleno empleo. Significa que en este contexto de largo plazo no solo no hay desempleo, sino que hay pleno empleo de todos los factores de producción. Es decir, que no hay desempleo en el mercado de trabajo, pero además están todas las máquinas funcionando, todas las empresas abiertas, ¿sí? En el largo plazo lo que supone la visión clásica es que hay pleno uso o pleno empleo de todos los factores de producción. Y por lo tanto, como estamos todos trabajando y están todas las empresas trabajando, el nivel de producción de la economía en el largo plazo es ese nivel de producción máximo potencial al cual puede llegar la economía, ¿sí? Es el máximo, la economía no puede producir más de eso porque ya está produciendo su nivel de pleno empleo, ¿sí? Los clásicos, ¿sí? La premisa de los clásicos es que en el largo plazo la economía siempre va a llegar al pleno empleo y que por lo tanto el Estado no tiene que intervenir porque lo único que haría es interferir en este proceso hasta que la economía llega al pleno empleo. La respuesta de Keynes, ¿sí? en la crisis del 29-30, cuando la premisa económica o el paradigma económico hasta ese momento era el paradigma de los clásicos, la respuesta de Keynes es, en ese contexto en el que el nivel de desempleo era muy alto, ¿sí? Había mucha pobreza, mucha hambre de verdad, o sea, era una situación muy trágica, Keynes responde a esta visión diciendo que
el Estado no tenía que cruzarse de brazos y esperar que la economía sola ajuste hasta llegar al pleno empleo, sino que tenía que intervenir, ¿sí? La frase de Keynes, respondiendo a los clásicos, es: en el largo plazo estamos todos muertos, el desempleo es hoy, hay que hacer algo hoy para reactivar la economía hoy. Y Keynes decía, no sé si esto lo dije en este curso, si me estoy repitiendo, disculpen, Keynes decía, lo que tiene que hacer el Estado es... perro. Lo que tiene que hacer el Estado es aplicar política expansiva, ¿sí? El Estado tiene que gastar para aumentar la demanda agregada y aumentar el nivel de producción. Tiene que pagarle a gente para que haga pozos y después pagarle a gente para que tape esos pozos, ¿sí? No importa para qué, pero el Estado lo que tiene que hacer es incentivar la demanda agregada para reactivar la economía, ¿sí? Perdón, discúlpenme un segundo, pero estoy sola. Un segundo. Mil disculpas. Perdón, pero estoy sola y tocaron timbre y el perro se volvió loco. Problema, profe. ¿Eh? Que no te preocupes, profe. No hay drama. Perdón la desprolijidad. Bueno, entonces, estas entonces son las visiones contrapuestas. En el medio, obviamente, las situaciones otra vez, sé que siempre digo el mismo discurso, no siempre es todo tan blanco-negro, ¿sí? En general no es que siempre las economías están en una fuerte crisis económica comparable a la del 30 o en pleno empleo, produciendo, ¿sí?, el máximo potencial. Hay ciclos económicos, también está lo que se conoce como el mediano plazo, que es cuando hay cierto nivel de desempleo, un desempleo más tolerable, ¿sí?, no tan grande o tan grande como lo que supone el marco de la visión keynesiana. También se llama mediano plazo porque es como un poco la transición del corto al largo plazo. La clase que viene vamos a hablar en más detalle de eso. Pero bueno, básicamente este modelo es más completo porque abarca los tres escenarios, ¿sí? No es que siempre vamos a estar analizando el corto, el mediano o el largo plazo, sino que lo que plantea este modelo es que la economía puede estar en algún momento del tiempo en cualquiera de estos escenarios y dependiendo del escenario en el cual estemos, hay que considerar o planificar qué tipo de políticas aplicar o no, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a los Estados Unidos, hace poco leí un artículo justamente que comentaba esto del paquete de medidas de Biden y que había un debate en el Congreso de Estados Unidos entre demócratas y republicanos porque estaban los que apoyaban el paquete de medidas para reactivar la economía y estaban los que decían que en realidad ya se estaba vislumbrando una salida de la crisis económica y que ya la economía estaba saliendo sola y que en realidad entonces no era necesario aplicar este paquete de políticas expansivas porque al final lo que iba a terminar haciendo era aumentar el déficit fiscal, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos, están todavía en ese plano estas dos visiones contrapuestas. Básicamente no es que una visión sea siempre cierta y la otra siempre sea mentira, ¿sí? Más allá de que hay posiciones ideológicas, sino que en realidad lo que la teoría económica establece es que al momento de decidir si aplicar o no políticas expansivas, políticas contractivas, etcétera, lo que hay que analizar es cuál es el contexto en el cual se encuentra la economía, ¿sí? En realidad la teoría económica lo que dice es que si la economía está en recesión, si hay una fuerte caída del nivel de actividad y si hay un alto nivel de desempleo y eso obviamente genera problemas sociales, bueno, hay que aplicar políticas expansivas para fomentar la demanda y fomentar el nivel de actividad. Pero esas políticas expansivas, que muchas veces son populares también, no tienen que aplicarse en momentos de crecimiento económico y de bajo desempleo y la economía produciendo cerca de su nivel potencial, porque sí van a terminar generando problemas que tienen que ver con la inflación, con fuertes déficits fiscales, etcétera, ¿sí? Entonces, en realidad,
lo importante es analizar o, digamos, interpretar cuál es el contexto económico para saber qué tipo de medidas son las que hay que aplicar. Un poco ese es el espíritu de este modelo de oferta y demanda agregada. Entonces, vamos a contemplar no solo el caso de corto plazo, acá debería decir también corto, ¿sí? Vamos a contemplar corto, medio y largo plazo. Los supuestos van a ser que los precios ya no siempre van a ser fijos, sino que va a haber precios flexibles. Esto tiene que ver sobre todo, los precios van a variar y van a ser flexibles en el largo plazo, ¿sí? En el caso, en el marco de la visión clásica, después lo vamos a explicar en detalle. Vamos a seguir trabajando con economía cerrada, ¿sí? Por ahora no abrimos la economía, recién la unidad que viene vamos a ver economía abierta. Y algunos conceptos importantes, muchos de los cuales con los que ya venimos trabajando, ¿sí? La oferta agregada, ¿sí?, de la economía no es otra cosa que el nivel de producción, el valor de los bienes y servicios finales producidos, o el nivel de renta o el nivel de ingreso, ¿sí?, con el que ya venimos trabajando y que definimos con la letra Y. La demanda agregada va a ser la suma del valor de la demanda de bienes y servicios de los tres sectores de la economía, ¿sí? Como siempre, el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del gobierno, los tres componentes de la demanda agregada con los que venimos trabajando. Pero ahora, a diferencia de los modelos con los que venimos trabajando hasta ahora, cada vez que haya un desequilibrio en el mercado de bienes, ya sea un exceso de demanda o un exceso de oferta, no siempre, no en todos los escenarios, va a ser posible que el ajuste se realice por cantidades, ¿sí? Hasta ahora, en el corto plazo, modelos keynesianos, lo que veníamos viendo es que cada vez que había exceso de demanda agregada, ajustaban las cantidades y aumentaba la producción. Cada vez que había exceso de oferta agregada, ajustaban las cantidades, bajaba la producción. Lo que vamos a ver a partir de ahora es que hay escenarios en los cuales no ajustan las cantidades, sino que el ajuste va a ser ya sea parcial o totalmente por nivel de precios, ¿sí? Entonces empiezan a variar los precios y empieza a ajustar el nivel de precios para equilibrar el mercado de bienes también. Y otra cosa que vamos a introducir, ¿sí?, en este modelo y que vamos a analizar en mayor profundidad es el mercado de trabajo, ¿sí? Porque si recuerdan, hasta ahora que venimos trabajando con modelos keynesianos, y lo repetimos varias veces, los modelos de corto plazo keynesianos se basan en un supuesto grande que tiene que ver con el mercado de trabajo, es que hay desempleo, ¿sí? Y el nivel de desempleo es alto. Eso tiene que ver con el mercado de trabajo, y como ahora vamos a considerar que va a haber otros escenarios de mediano y largo plazo en los que la situación no va a ser de alto desempleo, entonces ahí los supuestos que vamos a hacer respecto al mercado de trabajo van a ser otros, ¿sí? Entonces vamos a analizar bastante el mercado de trabajo y vamos a ver que depende de los supuestos que hagamos respecto al mercado de trabajo, cómo eso va a relacionarse o va a terminar definiendo el nivel de producción en la economía, ¿sí? Tienen sentido, cuanto más desempleo, menos nivel de producción, cuanto menor desempleo, más nivel de producción, ¿sí? Bien, en este modelo vamos a trabajar con la demanda y con la oferta agregada. Hoy voy a hablar de la demanda agregada, vamos a introducir la demanda agregada con la cual vamos a trabajar, y la oferta, que es más complejo, más largo, lo dejamos para la clase que viene. Decíamos que la demanda agregada con la que vamos a trabajar es la misma que la que veníamos trabajando, en el sentido de que sigue estando compuesta por el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el gasto público, ¿sí? Sigue teniendo estos tres componentes. Pero hasta ahora nosotros analizamos una función de demanda agregada que dependía del ingreso, ¿sí? Y dependía positivamente del ingreso, ¿sí? De hecho, la graficamos con pendiente positiva, ¿sí?, cuando trabajamos en el mercado, en el modelo renta-gasto, ¿sí?, digamos la recta de 45 grados, y la función de demanda agregada tenía pendiente positiva respecto al ingreso. Significa que cada vez que aumentaba el ingreso, a mí me salió medio plana, pero tiene pendiente positiva, ¿sí?
aumentaba el ingreso, aumentaba la demanda agregada, y de hecho explicamos, ¿sí?, a qué se debía esto. Cada vez que subía el ingreso, subía el consumo y entonces subía la demanda agregada, ¿sí? Ahí abarcábamos el efecto multiplicador, etc. A partir de ahora, y en el marco de este modelo, vamos a analizar la misma demanda agregada, pero ya no dependiendo del nivel de producción de la economía o del nivel de ingreso, sino que vamos a analizar la demanda agregada en función del nivel de precios, ¿sí? Por lo tanto, la vamos a graficar diferente, porque ya no la vamos a graficar respecto al ingreso, sino que la vamos a graficar respecto al nivel de precios, ¿sí? Es la misma demanda agregada, pero en función de otra variable. Y lo que vamos a ver es que la demanda agregada, en función de los precios, va a tener una pendiente negativa. Significa que cuando aumente el nivel de precios, ¿sí?, la demanda agregada va a terminar cayendo, ¿sí? Por eso va a tener una pendiente negativa la demanda agregada en función del nivel de precios. ¿Alguien se anima a, aunque sea por arriba, digamos, tratar de explicar por qué puede haber una relación negativa entre nivel de precios y demanda agregada? Y porque cuanto mayor sea el precio, primero las familias van a tener menos ingreso disponible para consumir y ahí va a caer el consumo, y por otra parte la inversión también va a caer. Bien. Lo del ingreso disponible no es tan así, ¿verdad? No, porque acordate, Ludmila, que el ingreso disponible que estamos analizando es siempre en términos reales. Entonces, si varían los precios, el ingreso disponible no cambia, ¿sí? Hay pérdida de poder adquisitivo, digamos, Muy bien, en hay términos pérdida de reales. poder adquisitivo, ¿sí? Sube el nivel de precios, se pueden adquirir menos bienes, es cierto, con el mismo dinero se pueden adquirir menos bienes, pero no tiene que ver con el ingreso, ¿sí? Porque el ingreso disponible de las familias con el que estamos trabajando está siempre en términos de cantidad de bienes, está siempre en términos reales. Entonces, no varía con el nivel de precios. Distinto sería si trabajáramos con un nivel de precios, con un nivel de ingreso nominal, pero nosotros trabajamos en términos reales. Está relacionado con lo que dice Sebastián, muy bien, y, perdón, Ludmila, pero la segunda parte de lo que dijiste sí es correcta. Dijiste que lo que va a terminar afectando es a la inversión, y viene por ese lado, ¿sí? Es cierto que cuando suba el nivel de precios va a caer la demanda agregada, pero no va a tener que ver con el consumo, sino que va a tener que ver con la inversión, como vos decías. Menciono esto porque también es, entre comillas, un error bastante común, porque tal vez lo que uno tiene como la lógica así en la cabeza, nosotros como consumidores, a veces pensamos más en términos de microeconomía que de macroeconomía, ¿sí? Pues no estamos pensando en la economía en su totalidad. Entonces, como nosotros tomamos decisiones más microeconómicas, ¿sí? Por ejemplo, al momento de consumir un bien, observamos que cuando aumenta el precio de un bien, nuestra decisión de consumo sobre ese bien disminuye en general, ¿sí? Ley de demanda, entonces eso tiene que ver con microeconomía, suben los precios, cae la demanda. Eso es correcto, pero desde el punto de vista microeconómico, ¿sí? Cuando analizamos un mercado en particular, no sé, el mercado de zapatos, ¿sí? Sube el precio de los zapatos, baja el consumo de los zapatos. En macroeconomía, acuérdense que cuando hablamos de precios, no estamos hablando de los precios o del precio de un bien, sino que estamos hablando de un nivel de precios promedio de toda la economía, ¿sí? Esta P de acá sería un índice de precios, es como el IPI, o el IPC, el que quieran, pero es un índice de precios, es un nivel de precios promedio de la economía. Y esta demanda agregada tampoco es la demanda o el consumo de un bien, sino que es la demanda agregada de los bienes y servicios de toda la economía. Entonces, vamos a explicar ahora por qué tenemos esta relación negativa, por qué si sube el nivel de precios de toda la economía, va a caer la demanda agregada. Supongan que partimos de una condición de equilibrio simultáneo, es decir, que están en equilibrio el mercado de dinero y el mercado de bienes,
¿sí? Partimos de acá. Y por alguna razón, después vamos a ver por qué puede pasar, por ahora analicemos esta dinámica, aumenta el nivel de precios promedio de la economía. Acá va a ocurrir lo que decía Sebastián, que es que se va a perder el poder adquisitivo. Es decir, que en realidad la primera variable que se va a ver afectada es la oferta real de dinero. Fíjense que si sube el nivel de precios de la economía, por más de que la oferta nominal no haya cambiado, M es la misma, acá el Banco Central no aumentó ni disminuyó M es la misma, por más de que la oferta nominal sea la misma, si sube el nivel de precios, va a caer la oferta de dinero en términos reales. Significa que se pierde poder adquisitivo, significa que la cantidad de dinero que hay en la economía alcanza para comprar menos bienes, ¿sí? Eso significa que cae la oferta de dinero en términos reales, ¿sí? Por lo tanto, se va a perder el equilibrio en el mercado de dinero y se va a generar un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Si cae la oferta y estábamos en equilibrio, se genera un exceso de demanda de dinero. Si hay un exceso de demanda de dinero, se produce un exceso de oferta de bonos. El precio de los bonos, por lo tanto, va a bajar y la tasa de interés va a subir. Este ajuste en la tasa de interés va a hacer que la demanda de dinero caiga hasta igualarse a la oferta, ¿verdad? Y se va a volver a equilibrar el mercado de dinero. Ahora bien, todo esto que comienza en el mercado de dinero, fíjense que el aumento del nivel de precios no afecta primero al mercado de bienes, sino que en realidad el primer impacto es en el mercado de dinero, ¿sí? Esta suba en la tasa de interés, ahora sí va a impactar el mercado de bienes, porque al subir la tasa de interés, cae la inversión. Y si cae la inversión, cae la demanda agregada, ¿sí? Y cae el nivel de ingreso multiplicadamente, o sea que cae el consumo, etcétera, ¿sí? Un efecto multiplicador, hasta que la oferta y la demanda de bienes también se igualan. Así que fíjense que en esta explicación terminamos llegando a que la suba en el nivel de precios termina disminuyendo la demanda agregada. Demostramos esta relación negativa entre nivel de precios y demanda agregada. Pero fíjense que la relación negativa no es porque suben los precios y entonces cae el consumo y cae la demanda, sino que en realidad está relacionado con que al subir el nivel de precios se pierde poder adquisitivo del dinero, sube la tasa de interés y el componente de la demanda agregada que cae primero no es el consumo, sino la inversión. Es por el lado de la inversión, como decía Ludmila, ¿sí? Entonces, baja la inversión, baja la demanda agregada. Después sí cae el consumo acá, por efecto multiplicador, pero no es el componente inicial de la demanda agregada que cae y que hace que disminuya la demanda agregada a partir del aumento del nivel de precios, ¿sí? ¿Se entiende esta relación negativa entre nivel de precios y demanda agregada? Sí, perfecto. Bien. Perfecto, profe. Alguien habló muy bajito. Yo, profe, ¿lo puede volver a explicar? Porque no lo entendí mucho. Dale, volvemos. Fíjate, supongamos que partimos de una condición de equilibrio simultáneo, ¿sí? Fíjate, está en equilibrio el mercado de dinero y en equilibrio el mercado de bienes. Por alguna razón, ¿sí? Por ahora sacado de la galera, en adelante vamos a ver por qué puede ser, pero es ahora para entender la relación inversa entre aumento de precios y caída de demanda agregada, sube el nivel de precios de la economía, ¿sí? Inflación, aumenta el nivel de precios de la economía. Fíjate que si aumenta el nivel de precios de la economía, la oferta de dinero cae, pero en términos reales. No está cayendo M, no hay una política monetaria contractiva, el Banco Central no baja la base monetaria, no aumenta la tasa de encaje legal, pero como está subiendo el nivel de precios promedio de los bienes y servicios de la economía, el dinero que hay en la economía alcanza para comprar menos bienes. Eso significa que la cantidad de dinero que hay en la economía cae en términos reales,
¿sí? Cae en términos de cantidad de bienes. Por eso cae la oferta real de dinero M sobre P. Por lo tanto, en el mercado de dinero, que está en equilibrio, se genera un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Se demanda más dinero del que hay. La liquidez que hay en el mercado no alcanza para la demanda de liquidez para comprar bienes. ¿Qué va a hacer el público si hay un exceso de demanda de dinero? Se va a desprender de los bonos para hacerse de liquidez. Eso genera un exceso de oferta de bonos, ¿sí? Por lo tanto, el precio de los bonos va a caer y el rendimiento esperado de los bonos va a empezar a aumentar. Sube la tasa de interés y va a seguir subiendo hasta que, a medida que suba la tasa de interés y los bonos se vuelvan más atractivos, la demanda de liquidez cae y va a caer hasta de nuevo igualarse con la oferta, que era la primera que había caído, ¿sí? Estamos en equilibrio, cayó la oferta, ahora cae la demanda y de nuevo se iguala la oferta. Entonces el mercado de dinero se vuelve a equilibrar. ¿Pero qué pasó? La suba en la tasa de interés que se produjo en el mercado de dinero va a afectar al mercado de bienes, pero a través de la inversión, ¿sí? Porque la inversión depende negativamente de la tasa de interés. Entonces, si sube la tasa de interés, cae la inversión, ¿sí? Si cae la inversión, cae la demanda agregada, porque la inversión es un componente de la demanda agregada, se produce un exceso de oferta agregada o acumulación no planeada de stocks y las empresas disminuyen la producción. Más multiplicadamente, ¿sí? Cae la producción, porque cae la producción, cae el empleo, cae el ingreso, cae el consumo, vuelve a caer la demanda agregada y así sucesivamente hasta que finalmente el mercado de bienes se equilibra. Entonces fíjate que partimos del equilibrio simultáneo y volvimos finalmente a otro equilibrio simultáneo distinto al anterior, ¿sí? En el que también está en equilibrio el mercado de dinero y el mercado de bienes. ¿Qué pasó en el medio de todo esto? Pudimos demostrar, ¿sí?, que hay una relación inversa entre el nivel de precios y la demanda agregada, porque cuando subió el nivel de precios de la economía, P, la demanda agregada terminó cayendo. No porque haya caído el consumo, ¿sí?, no porque los bienes son más caros y entonces se consume menos, sino que en términos macroeconómicos, en realidad la caída de la demanda agregada está relacionada con otro componente que es con la inversión, que cae porque sube la tasa de interés. ¿Sí? No sé si te respondí, si quedó más claro ahora. Sí, se entendió, profe. ¿Sí? ¿Me puede poner de vuelta el pizarrón si se acomoda? Sí, ahí está. Ahí va, genial. Bien. Y por último, y con esto termino, fíjense en el PowerPoint, acá dice lo mismo que acabo de explicar, ¿sí? La suba del nivel de precios provoca una caída en la demanda agregada. Lo último que vamos a hacer, y ya terminamos con teoría por hoy, es la derivación gráfica de la demanda agregada, porque acabamos de decir que la demanda agregada tiene pendiente negativa respecto a los precios, a nivel de precios. Eso lo vamos a reflejar en un gráfico, ¿sí? Lo hago acá abajo porque después voy a hacer otro arriba por si alguien lo está haciendo, ¿sí? Fíjense que vamos a graficar la demanda agregada en función del nivel de precios. En este eje vertical vamos a tener el nivel de precios, en el eje horizontal va a ser, la unidad de medida va a ser cantidad de bienes, ¿sí? Demanda agregada y producción, cantidad de bienes. Y en este gráfico vamos a obtener gráficamente, ¿sí?, la derivación gráfica de la demanda agregada que va a tener pendiente negativa. ¿Cómo vamos a hacer la derivación gráfica de la demanda agregada? La demanda agregada va a surgir del modelo ISLM, porque fíjense que cuando aumentó el nivel de precios disminuyó la demanda agregada, como explicamos acá, pero partimos de un equilibrio simultáneo y al final alcanzamos otro equilibrio simultáneo también, ¿sí? Entonces, partimos de una situación de equilibrio simultáneo, aumenta el nivel de precios, se produce este ajuste que acabamos de explicar y la demanda agregada termina cayendo hasta que se alcanza un nuevo equilibrio simultáneo. Por lo tanto, todos los puntos sobre la demanda agregada con pendiente negativa que vamos a obtener acá, ¿sí?, van a ser distintas combinaciones de nivel de precio y demanda agregada que se correspondan con puntos de equilibrio simultáneo, ¿sí? Ahora en el gráfico eso va a terminar de quedar claro. Por lo tanto,
En el gráfico de arriba voy a hacer el gráfico con el que ya venimos trabajando bastante, que es el del modelo ISLM, ¿sí? ISLM. Fíjense que vamos a partir de una situación de equilibrio simultáneo, nivel de producción, tasa de interés, ¿sí? Este equilibrio simultáneo de acá sería este equilibrio simultáneo inicial de acá, del cual partimos, ¿sí? Lo que hasta ahora no graficábamos, porque estaban fijos, era el nivel de precios. Entonces, a este equilibrio simultáneo lo vamos a relacionar con un nivel de precios inicial, que vamos a suponer, lo vamos a llamar P sub 0, y que a mano alzada lo voy a marcar, por ejemplo, por acá, ¿sí? Nivel de precios inicial va a ser P sub 0 inicial. Entonces, inicialmente tenemos una tasa de interés inicial, un nivel de ingreso inicial y un nivel de precios inicial, ¿sí? Con este nivel de ingreso, que lo voy a trasladar hacia el gráfico de abajo, porque acá también tenemos bienes, ¿sí? Lo traslado hacia el gráfico de abajo y con esta combinación, nivel de ingreso inicial y nivel de precios inicial, vamos a trazar un punto que va a ser uno de los puntos que va a conformar la demanda agregada con pendiente negativa, ¿sí? Que va a relacionar demanda agregada con nivel de precios. Esta combinación, nivel de precios y nivel de ingreso, se relaciona con este equilibrio simultáneo inicial del cual partimos, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense, ¿qué fue lo que sucedió? Partimos de ese equilibrio simultáneo inicial y lo primero que ocurre es que aumenta el nivel de precios. Entonces, el nivel de precios ya no es este de acá, sino que va a ser un nivel de precios más alto, por ejemplo, por acá, ¿sí? P sub 1 ponemos. Un nivel de precios más alto de P sub 0 pasó a P sub 1. ¿Qué fue lo que pasó cuando aumentó el nivel de precios? Primero impactó en el mercado de dinero, porque cayó la oferta real de dinero y entonces subió la tasa de interés. Fíjense que una caída en la oferta real de dinero hace que suba la tasa de interés, que es lo mismo que ocurría cuando el Banco Central aplicaba política monetaria contractiva. Si bien esto no es una política monetaria contractiva, porque el Banco Central no está modificando M, ni la base monetaria, ni la tasa de encaje legal, M no está cambiando, de todas formas, la oferta real de dinero sí cambia, no por política monetaria, sino por la variación en los precios. Entonces, gráficamente, esta variación en los precios se refleja igual que una política monetaria, porque como está cayendo la oferta real de dinero y subiendo la tasa de interés, eso desplaza la LM, desplaza la LM hacia arriba, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense, se mueve la LM no por política monetaria, sino por este desplazamiento de la LM es por el aumento en los precios, ¿sí? Pero gráficamente se refleja igual que una política monetaria contractiva. Entonces, ¿qué pasó? Subió la tasa de interés, bajó la inversión, bajó la demanda agregada y bajó la producción. En el nuevo equilibrio simultáneo tenemos una tasa de interés más alta, un nivel de producción más bajo, ¿sí? Y con esto vamos a trasladar al gráfico de abajo para poder obtener la nueva combinación nivel de precios y nivel de ingreso, ¿sí? Que también va a formar parte de la demanda agregada. Fíjense, tenemos un nivel de precios más alto y un nivel de ingreso más bajo. Así que esta nueva combinación P1 y sub 1 se corresponde con este nuevo equilibrio simultáneo que está acá, ¿sí? Nosotros lo vamos a terminar acá con 2 puntos y los vamos a unir para trazar la demanda agregada. Podríamos seguir, ¿sí? Si seguimos subiendo los precios, seguimos desplazando la LM hacia arriba y sigue bajando el nivel de producción y obtendríamos nuevos puntos por acá. Así que yo directamente voy a unir estos dos y esta va a ser entonces la demanda agregada en función del nivel de precios, ¿sí? Con la cual vamos a trabajar, que fíjense que tiene pendiente negativa respecto al nivel de precios, ¿sí? Cuando suben los precios, baja la demanda agregada y viceversa, ¿sí? Entonces, todos los puntos sobre la demanda agregada
son distintas combinaciones de nivel de precios y nivel de producción que se corresponden con distintos puntos de equilibrio simultáneo, ¿sí? Para distintos niveles de precios. Cada vez que varíen los precios o varíe el nivel de precios de la economía, va a cambiar el equilibrio simultáneo y eso va a hacer que haya un movimiento sobre la demanda aérea, ¿sí? ¿Se entiende la derivación gráfica? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Sí, profe. Excelente. Bueno, esto es lo que aparece acá y listo. No vamos a meternos con la oferta agregada porque es más complejo. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Voy a poner el pizarrón un segundo. Sí. Ahí está. El PowerPoint está más prolijo y es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, por ahí. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a cortar un ratito, ¿sí? ¿Les parece? Son 4 y 5. ¿Les parece cortar 20 minutos y hacemos algo de práctica? ¿Sí? Un par de ejercicios de la unidad 5 antes de terminar la clase, ¿sí? Así que nos encontramos y 25. Dale, profe. Perfecto, Bueno.